Saludos y bienvenidos al programa Hablamos de, un programa de la Radiotelevisión Municipal Motrileña de Telemotril, que se emite a través de la televisión y de la radio y donde abordamos diferentes temas de la actualidad en Motril, en la comarca y en la provincia. Un programa que ya ustedes tienen constancia de él porque llevamos emitiendo 5 programas. Hoy vamos a hablar de un tema que está en actualidad en Motril y en nuestra comarca, como es el acoso escolar y el ciberacoso. En las últimas fechas hemos tenido constancia, a través de los distintos medios de comunicación, que diferentes casos se han dado en nuestra comarca y en la provincia. Por ello, hoy queremos abordar esta temática desde diferentes ópticas. Queremos conocer la opinión que tienen las fuerzas de orden público en torno a esta situación, qué medidas y qué están haciendo y también, lógicamente, después de la preocupación que se ha suscitado a través de la Junta de Andalucía, que incluso ha reunido a los directores de los centros escolares de la provincia para que se aborde esta situación que han considerado que debe de tener una sensibilidad especial. Rápidamente les presento a las distintas personas que tengo en el día de hoy aquí, en el estudio que tenemos en el Centro de Desarrollo Turístico. Por cierto, agradecimiento a los trabajadores del área de cultura, agradecimiento a los trabajadores del Centro de Desarrollo Turístico que hacen posible todas las semanas que podamos emitir este programa desde aquí. Pues les presento, tengo a mi derecha concretamente a Rafael García Ros, teniente de la Guardia Civil y coordinador del Plan Director de la Comandancia en la provincia de Granada. Muy buenas. Hola, encantado. Ya a mi izquierda, situado justo al lado mío, tengo al inspector jefe y responsable de la Policía Judicial en la Comisaría de Motril, don Francisco Pérez Polo. Muy buenas. Buenos días. Y también tengo un poquito más a la parte, hacia la esquina, al director del Colegio San Antonio, a José Miguel Ruiz Rodríguez. Muy buenas. Hola, buenos días. Y yo rápidamente, porque no sé lo que pasa últimamente, que en este programa siempre se nos queda corto el tiempo, simplemente paso a hacer una pregunta. ¿Situación preocupante en la provincia de Granada? Empezamos, por ejemplo. Bueno, más que situación preocupante, yo creo que lo que se está dando hoy en día es que estamos sacando a la luz el tema del acoso, porque yo, bajo mi percepción personal, considero que acoso ha habido antes. Yo en mi etapa escolar recuerdo de casos de acoso. Lo que sí es cierto que quizás la sociedad hoy en día se está sensibilizando más con el problema y todos nos estamos poniendo más a la luz, y entonces en ese sentido pues parece que hay más sensibilización, sobre todo por las circunstancias y por las penosidades que pueden pasar esas víctimas, ¿no?, de acoso, en el cual se le puede el desarrollo personal y su desarrollo social evidentemente va a quedar muy mermado como víctima, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido no hay que preocuparse, simplemente tenemos que trabajar todos conjuntamente y coordinadamente, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, con los centros escolares, y en la medida de lo oportuno que cada cual ponga las medidas oportunas para acabar con este problema. Bueno, yo coincido con mi compañero, pero si bien en la realidad que se está produciendo es que hay un pequeño repunte en el tema de acoso escolar y que estamos ahí intentando atajar, pero no podemos obviar que efectivamente ha habido un pequeño repunte y que de alguna manera las formas que se están dando actualmente en el acoso escolar, quizás ese repunte venga como consecuencia de que hoy el acoso escolar ha evolucionado muchísimo. Ya no se produce el acoso escolar que se producía solamente en el colegio, porque como no había medios de comunicación, redes sociales, no había teléfonos, nada, eso implicaba que cuando se terminaba el curso escolar, cuando se terminaba la jornada escolar, iban a casa los niños, ese día ya aparcaban ese sistema de acoso hacia algún alumno o compañero, y ahora con las redes sociales el acoso se ha transformado también fuera de los colegios. Por eso es evidente que el acoso ha modificado sus formas y se hace más patente. No es que haya más, como bien dice el compañero, sino que de alguna manera se ha exteriorizado mucho más. José Miguel. Bueno, preocupante, como está diciendo a lo mejor el compañero, pues puede ser
puede ser que sea preocupante, porque eso, por la alarma social que se está produciendo y sobre todo porque se extiende muy rápidamente a través de los medios de comunicación toda la información sobre cualquier caso que ocurra en cualquier momento, pues lo estamos transmitiendo en todos sitios y nos enteramos al momento en todas partes, se comparten. Lo mismo que sucede cuando hay un caso de acoso también, que como está hablando, que si a un niño o una niña se le acosa, pues si cuelga en las redes sociales, pues podemos producir unos daños que a lo mejor anteriormente, cuando se producían este tipo de acosos, pues no existían, porque quedaba, como está diciendo, en el centro, en el instituto, en el sitio donde el alumno pasase su tiempo. Pero ahora, al colgarlo en las redes sociales, pues se puede compartir y puede producir una serie de problemas más graves. A nivel de escolar, pues hay que quizá un poco diferenciar. Los centros escolares de primaria, infantil y primaria, pues tienen un índice muy bajo. Yo creo que estamos en una estabilidad y hay muy poco. No ha repuntado por el tema del uso más por usar más los móviles ni por usar las redes sociales, porque siguen usándolo menos. Pero en los institutos sí aparece ya un poco más, es más importante los problemas que existen. Por eso, porque ya tienen uso de móvil, tienen su Facebook, su Twitter, en fin, sus redes sociales donde están constantemente publicando y subiendo imágenes, y ahí es donde pueden pues dañar a algún compañero o hacer. O sea, algunas veces el usar redes sociales nos damos cuenta que estamos haciendo comentarios de algún compañero o alguna compañera y sin querer, a veces sin querer, se le está haciendo un daño que nosotros no somos conscientes, porque podemos poner comentarios de su aspecto físico, de su forma de ser o de lo que sea, que a nosotros no nos están produciendo ningún tipo de problema, porque lo vemos algo normal, porque lo vemos así esa persona, y sin embargo el colgarlo en las redes sociales y que algunas personas más que compartan ese comentario, incluso lo apoyen o lo maximicen, pues hacemos un daño que es bastante importante. Entonces ahí es donde quizás es un poco la peligrosidad, sobre todo el acoso. No habla de acoso directamente, sino acoso usando medios técnicos de las tecnologías de la comunicación y la información. Hay que decir que teníamos invitado también a nuestro programa en el día de hoy a un director de un centro de secundaria. Ha justificado su ausencia, una justificación muy clara, debido a un percance que ha tenido que, lógicamente, le impide estar con nosotros en el día de hoy. Pero, sin duda, es un tema que yo creo que abordaremos en más de uno de los programas que hacemos a través de la Radio y Televisión Municipal Motrileña, y podremos contar con él. Desde aquí, sin mencionar a la persona que le deseamos una rápida mejoría y que pronto tengamos oportunidad de contar con él. ¿Por qué se produce el acoso escolar? Bueno, la verdad que esa sería la gran pregunta, ¿no? Esa sería la gran pregunta. Siempre, como comentaba anteriormente, se decía que era cosa de niños, ¿no? Eso son cosas de niños, no hay que darle mayor importancia, ¿no? Pero, como bien digo, no son cosas de niños. Eso trae sus repercusiones y traen sus repercusiones negativas, tanto para las víctimas de acoso escolar en su desarrollo personal, en su desarrollo social, también para los acosadores. Porque evidentemente si no modificamos la conducta de los acosadores, evidentemente se pueden convertir a medio plazo en potenciales delincuentes por su conducta agresiva y sobre todo por su conducta aprendida desde más pequeño, ¿no? Entonces, sí es cierto que los acosadores, quizás cuando hablamos de jóvenes, estamos hablando de jóvenes de 13, 15 años, haciendo referencia al uso principalmente el ciberbullying, a través de las nuevas tecnologías. Son jóvenes que en esa edad se están reafirmando como personas, se están construyendo, están valorándose a sí mismas, por lo cual es muy importante para ellos su entorno de iguales, en el sentido que ellos intentan, en la medida de lo posible, su máxima notoriedad, máxima popularidad. Muchas veces la forma de hacerse populares y la forma de hacerse líderes es acosando a otro alumno. ¿Es una forma de llamar la atención, entonces? Efectivamente. Esa es la manera de llamar a la atención y de reafirmarse como líder, ¿no?, dentro de un grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que puede, una de las sintomologías de que haya acoso puede ser ese. Bueno, yo creo que hay cambios sociales, hay unos cambios de hábitos sociales en los menores,
que está produciendo esa circunstancia. Sí es verdad que hoy en día las familias somos muy responsables de que ese acoso escolar se esté produciendo, y eso hay que reconocerlo. Los niños no se les priva hoy de ningún derecho a medios electrónicos. Yo no puedo entender que un niño con 14 años vaya a un colegio con un teléfono móvil y encima que tenga datos. Datos para tener acceso a unas redes sociales, para tener acceso a Internet, para tener acceso a muchos sitios donde ese niño no está capacitado por su edad, por su desarrollo mental, a tener la capacidad suficiente para poder entender y racionalizar las cosas que tiene. Y eso nos lleva a entender muchas veces por qué se produce esos acosos. Hay que entender también, yo siempre que estoy dando una charla les digo a los niños, víctima del acoso no es solamente el que lo sufre, víctima del acoso también es el acosador. Y lo explico. El acosador es un niño generalmente que no sabe canalizar sus frustraciones que puede traer del entorno familiar, frustraciones que puede traer de la calle, y eso hace que el niño, cuando no sabe canalizar esas frustraciones porque no tiene la madurez suficiente, las proyecta sobre otros compañeros más débiles, y de alguna manera estamos creando, como bien dice mi compañero, un pequeño monstruo que, como no tomemos medidas a tiempo, podemos encontrarnos con un problema de mayor envergadura cuando cumpla unos poquitos años más, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay que entender que ha evolucionado la sociedad, hay que entender que los niños hoy en día tienen acceso a todos los aparatos electrónicos que les permite indagar y encontrar toda la información que quieren en todos sitios, pero también una falta de madurez suficiente para poder canalizar esas informaciones da muchas veces a que tengamos chicos que sean acosadores. José Miguel, los centros escolares donde principalmente lo detectáis en un principio, ¿no? En principio se supone, pasan 5 o 6 horas dentro de un centro escolar y es donde se detecta, también porque tenemos relación con los demás compañeros, incluso con la persona que puede estar creyendo que están acosando a otro o que lo están acosando a él, pues entonces reunimos probablemente a todo el cuadro de las personas que están interviniendo en ese acoso. Entonces por eso quizás nos damos cuenta antes de eso. Aparte, las familias también deberían, la familia en el centro escolar, pues se observa pues los cambios de conducta que tienen los alumnos, un poco los problemas que tienen, el rechazo que tienen a lo mejor a jugar con ellos los demás compañeros, y que normalmente son estos alumnos los que son víctimas de acoso, los alumnos que porque tengan algún complejo de inferioridad o porque tengan su aspecto físico sea de alguna manera un poco diferente a los demás, pues los demás los ridiculizan y se ríen de ellos y lo hacen a lo mejor directamente, pero ahora con la incorporación, como estamos hablando, de las nuevas tecnologías, de los móviles, de las redes sociales y demás, pues eso se convierte en un problema que se extiende fuera incluso de lo que es el contexto escolar y puede trascender a situaciones más graves, que luego tienen un difícil arreglo que tendría, por ejemplo, a un niño haberle acosado en el colegio, haberle insultado, haberle agredido o lo que sea, pues la solución se hace instantánea, pero en una red social donde se cuelga una serie de información que luego la puede compartir todo el mundo, aunque la quiten de las redes sociales, en realidad la han compartido los demás. Y es una manera pues grave de ridiculizar y de hacer daño a otras personas. ¿Por qué lo hacen? Como estaba hablando el compañero de la Guardia Civil, pues muchas veces porque son alumnos que tienen complejo de inferioridad o porque quieren ser los líderes de un grupo, y a veces lo hacen incluso inconsciente. Hablas con ellos y les dices que por qué ha hecho esto, por qué ha hecho lo otro, y ellos piensan que con eso no están haciendo daño al otro. No alcanzan a tener una empatía suficiente para decir, a lo mejor esto que yo estoy diciendo a este niño le está haciendo daño. A mí a lo mejor que me digan que soy muy flaco, pues no me molesta, pero a este niño que le diga que soy gordo, que eres gordo o que eres flaco, pues le está molestando, porque su sensibilidad o su manera de llevar las cosas es diferente a la que tienen los demás. Entonces, desde la escuela lo que sí debemos es detectar y además educar e intentar trabajar, ya que estamos incorporando las nuevas tecnologías también a la escuela, pues dentro de la medida de lo posible, pues intentar trabajar con los alumnos y explicarles pues hasta qué alcance tiene todo lo que ellos puedan decir fuera de que no solo lo que digan directamente a una persona y con verbalmente, lo que escriban tiene el mismo valor o más
que el que le estén haciendo verbalmente a otra persona. Y a veces ellos piensan que escribir ahí, lo han escrito ahí y no lo ha visto nadie, y que no se ha enterado nadie, o que no ha llegado a ningún lado. Y que no saben ni siquiera quién lo escribe. Y que no saben ni quién lo escribe, que parece que están escondidos en el nombre de un... A veces hasta ponen un personaje diferente a su nombre, o se buscan un nombre diferente, o un perfil diferente, o algunas veces con ganas de eso, de hacer daño. Y eso es lo que tenemos que intentar educar desde los colegios, para que los niños no tengan esas actitudes y tengan unas actitudes pues diferentes hacia esas cosas, y que sean respetuosos con eso, y sobre todo que denuncien, que en el momento que vean a algún compañero con un problema o que se agobia porque le han escrito cualquier comentario en un WhatsApp o en un Facebook o en donde sea, que nos lo comuniquen para que nosotros podamos ver si eso realmente es un problema que hay que atajar o es una cosa que hay que cortar cuanto antes. Sí, porque yo me imagino, por ejemplo, que estamos hablando de que las redes sociales es una de las partes activas dentro de los acosos, pero las redes sociales, en muchos casos, para los padres o para los profesores o para vosotros, tiene que ser complicado controlarlas, ¿no? Sí, es cierto. Porque además estamos jugando con la privacidad de la propia gente. Correcto. Bueno, ahí sí que es cierto que los padres hoy en día tenemos un hándicap, si lo podremos llamar así, y es que somos inmigrantes digitales. Nos tenemos que coger al carro de las nuevas tecnologías para, sobre todo, tener el control que debemos y tenemos la obligación de tener con nuestros hijos, ¿no? Evidentemente no lo podemos comparar con nuestros hijos, ¿no?, que ya nacen incluso con un móvil en la mano, ¿no?, en los cuales son nativos digitales y a los cuales evidentemente pues nos llevan pues muchísimo adelante en ese sentido. Por eso yo creo que es importante, ya hablando como padre y quitándome el uniforme en este sentido, de ser amigo, entre comillas, de mi hijo para controlar lo que hace en Internet, ganarme la confianza. Sí, lo que pasa muchas veces, el hijo te dice: papá, que es que mi amigo no me mira el móvil. Sí que es cierto, pero nosotros ahí también tenemos que tener la habilidad de también hablar con los amigos de nuestros hijos, ¿no?, que también ganamos mucho. En ese sentido también quería hacer un pequeño apunte a lo que comentaba el director del centro educativo, y estoy totalmente de acuerdo con él, y es que debemos de educar a los niños en la autoestima para evitar porque es un escudo muy importante para desquitarnos de posibles víctimas de acoso, ¿no? Trabajar mucho la autoestima y también evidentemente la empatía. Empatizar, porque sobre todo detrás de una tablet, detrás de un teléfono móvil, no apreciamos. El acosador no aprecia el daño que se le hace a la víctima, ¿no? Entonces, pues bueno, son cuestiones que es cuestión de ir abordando, como he comentado antes, cada uno poniendo nuestro granito de arena en los centros escolares, en las familias muy importantes y con los profesores sobre todo, ¿no? Porque está claro que hoy en día la comunidad educativa o el centro educativo, la centro de educación se basa en las relaciones humanas, con 3 pilares básicos: profesores, alumnos y los padres, ¿no?, donde yo también me incluyo, evidentemente. Sí, porque todos aquí creo que los 4 somos padres, con lo cual tenemos una función muy específica dentro de la educación de nuestros hijos. Tampoco le tenemos que echar todo a los maestros, ¿no? Efectivamente. Quizás sea un error las familias cuando piensan que sus hijos tienen que educarlos en el colegio, están equivocados. El colegio es un suplemento de cultura y de educación, pero el respeto, la educación del niño se tiene que hacer en la familia. Y la familia es lo principal, es la base más importante, los cimientos para que un niño pueda tener unos hábitos y tener una conducta correcta con el resto de sus compañeros. Y sí es verdad, y es muy importante, también yo quería resaltar aquí que actualmente con los grupos de trabajo que se han sacado entre los niños, que los mediadores, está dando un resultado importante que puede ayudarnos a corregir un poco esa circunstancia, en clara consonancia con el programa finlandés, el Kiva. Nosotros necesitamos que se potencie eso, que los niños sean partícipes en las aulas de la necesidad de que ese problema no salga fuera de allí, sino que se resuelva allí. Y sí es verdad que yo hago mucho hincapié en la familia. Las familias no pueden pedir que el profesor en el colegio le diga a su hijo que no puede usar el móvil, cuando en su casa está comiendo y está con el móvil en la mesa. Eso es importante. Tal vez seamos serios, por favor. Tal vez lo primero que teníamos que hacer todos, y soy el primero, es coger los móviles y apartarlos, por ejemplo, durante una determinada hora de nuestra vida, ¿no? Yo se lo digo a los padres, las asociaciones de padres, cuando vamos a las reuniones. Miren ustedes,
Yo quisiera saber cuántos padres y madres son capaces de decirme cuántos minutos al día hablan con sus hijos. Estoy seguro que ni 10 minutos al día tienen para sus hijos. Y en cambio, los 15, 20, 30, 35 minutos que tienen en la mesa para comer, que son vitales, ahí es donde hay que coger y decir, bueno, pues estos son para nosotros, para la familia. Y los medios y los ordenadores, las tablets, los teléfonos, quitarlos. Pero empezando por nosotros, evidentemente, porque si usted no da ejemplo en su casa, de eso no le podrá exigir a su hijo que dé ejemplo mañana, cuando está en un aula con un colegio, donde sabe que en su casa no le impide en ningún momento, cuando está comiendo con el móvil en la mano, ¿cómo le va a impedir su profesor que está en clase que tenga el móvil allí? Imposible, ¿eh? Pues entonces nosotros tenemos que partir de la base de que necesitamos poner medios la familia para que este problema es un problema estructural. No es un problema que se ha suscitado ahora mismo solamente con los medios. Es un problema que la familia no dialoga. Y hoy los niños tenemos un problema. Los niños están dejando de dialogar. ¿Por qué? Porque los niños se están Perdón, Paco. Están no dialogando de palabras, están dialogando de WhatsApp. Y se han dado cuenta de una cosa, que a ustedes mismos y a todos nos pasa, que ya no queremos hablar. ¿Preferimos mandar un mensaje? Yo lo digo, y lo digo muy claro, yo le digo a mis hijos, vosotros tenéis una tarifa plana de teléfono. Si me tenéis que decir algo, ¿por qué no me llamáis? ¿Por qué me mandáis un WhatsApp? Pero si es que los niños ya no hablan, los niños están solamente guaseando, y evidentemente lo dirá el director, una falta de ortografía enorme, porque la comunicación escrita es transformada y minimizada para ahorrar espacio, y eso está creando unos problemas enormes. Y no existe corrección. Y no existe corrección. A esos textos que escriben larguísimos que no tienen ningún tipo de corrección. Y luego, otra cosa, yo lo lanzo desde aquí. En 10, 15 años va a haber un cambio en las relaciones sociales de los seres humanos, con el motivo de las redes sociales y de la utilización de estos medios. José Miguel. La verdad es que sí, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que está diciendo, que el fundamento básico es que los niños tienen que tener una serie de normas que tenemos que acatar todos y tenemos que más o menos tener una línea seguida, y lo que está hablando el compañero, si están comiendo y están con el WhatsApp o están chateando, pues estamos dando un mal ejemplo como padres. Si vamos a la escuela y hacemos lo mismo a lo mejor como maestros, como profesores, pues puede pasar lo mismo. Entonces tenemos que entre todos intentar empujar y poner esto en su sitio. Y cada momento tiene su momento, y el móvil, por ejemplo, pues no es de uso, no debería ser de uso en los centros escolares, debería de apartarse, entrar por la escuela, apagar el móvil y dejarlo apagado si es que lo necesita en algún momento, que no sé si lo necesita. Muchas veces estas cosas son cosas que nos creamos innecesarias nosotros mismos, porque ¿qué necesidad hay, como está hablando, de mandar un mensaje cuando puede llamar por teléfono y decirle lo que sea, lo que quiera decirle? O incluso algunas veces son tonterías. Estamos mandándonos tonterías nada más y estamos todo el rato entretenidos, perdiendo el tiempo, que muchas veces es un tiempo que perdemos. Eso va en detrimento, pues por ejemplo, de los estudios, de que los niños estudien más, estudien menos. Al final acaban pues teniendo malas notas. Los padres al final tenemos que acabar quitándole los móviles o retirándole los móviles porque están teniendo malas notas, porque están todo el rato con el móvil, como tienen datos. Si no tuvieran datos a lo mejor, pero como tienen datos, tienen wifi o pues están accediendo todo el rato a internet, una cosa que puede ser positiva para extraer información, para comunicarnos, para manejarnos en muchas cosas del mundo, pues lo estamos convirtiendo solo en la parte más, a lo mejor más, no que sea negativa, pero sí que tiene un uso menos trascendente, que es menos productivo, exactamente, esa es la palabra, productivo, que es decirnos cosas que no sirven para nada muchas veces, y muchas veces incorrectas, escribiéndonos de forma incorrecta y a veces pues lo que estamos hablando, dando lugar a acosando o diciendo palabras que no debemos de decir y haciéndole daño a otros compañeros a lo mejor en esos casos. Les recuerdo que estamos en el programa de la Radiotelevisión Municipal Motrileña, de Telemotril y de Onda Sur. Estamos hablando hoy sobre el acoso escolar y el ciberacoso, y les recuerdo que en nuestro estudio instalado en el Centro de Desarrollo Turístico tenemos a don Rafael García Ros, teniente de la Guardia Civil y coordinador del Plan Director de la Comandancia de Granada, don Francisco Pérez Polo, inspector jefe y responsable de la Policía Judicial de la Comisaría de Motril, y José Miguel Ruiz Rodríguez, director del Colegio San Antonio. Estamos abordando este tema y a mí
se me queda ahí una cosilla en el aire. Estamos viendo de que existe un cambio de conducta por parte de los jóvenes. Hemos hablado de que existe un repunte motivado por las propias redes sociales. Dentro de este programa se ha hablado ya de que los acosadores se pueden convertir en potenciales delincuentes. Hay que tomar medidas en el momento y no esperar a que se produzca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué se está haciendo para intentar evitar el acoso escolar, evitar el ciberacoso? Es una cosa muy complicada, pero que, por ejemplo, desde la Guardia Civil, desde la Policía Nacional, desde los centros escolares, ¿qué se está haciendo o qué se puede hacer para evitar esto? Bueno, nosotros, como bien dice, desde el ámbito de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues intentamos de alguna forma concienciar a los menores sobre los peligros que tiene el acoso y sobre todo el uso de las nuevas tecnologías. Damos cumplimiento a una instrucción del año 2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad, el Plan Director para la mejora de la convivencia y seguridad escolar en los entornos educativos. Tiene un objetivo principal. El objetivo principal es responder de manera coordinada a todas las cuestiones relacionadas con la seguridad de los menores en el entorno escolar. Con ello vamos a mejorar la coordinación con las autoridades educativas, mejorar la seguridad en los centros escolares y en su entorno, y evidentemente también nos interesa que los alumnos tengan mayor confianza en la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado, que nos conozcan, ¿no?, como tales, ¿no?, en el sentido de lo que les podemos ayudar. Este plan director establece una serie de medidas preventivas. Entre las medidas preventivas establece la de darle consejos de seguridad acerca de los riesgos a los que están expuestos como menores en diversas temáticas, entre ellos el tema que hoy nos ocupa, el acoso y el ciberacoso. Inculcar la necesidad de que siempre pidan ayuda a los padres, a los profesores, que comunican cualquier incidencia que se produzca. Prevenir conductas, como he comentado anteriormente, conductas que puedan derivar en comportamientos delictivos, y sobre todo facilitar herramientas a los alumnos y a las chiquillas para que eviten en la medida de lo posible convertirse en víctimas. Para ello, nosotros, como he comentado anteriormente, este plan director se oferta a todos los centros educativos de la provincia, igualmente aquí en la comarca de la Costa, de Motril, y estamos a su demanda. Estamos a demanda de ellos acerca de las necesidades que ellos puedan tener. Nosotros estamos para echarle una mano en ese sentido. En esas charlas también cabe la posibilidad de establecer reuniones con la comunidad educativa para facilitarle apoyo policial, asesoría técnica, incluso reuniones personalizadas, individualizadas con los padres, en el sentido que puedan tener algún problema con su hijo, o ya sea como víctima de acoso o como igualmente, como dice, como potencial víctima de acosador de poder para poder modificar esa conducta, ¿no? Bueno, en ese sentido, en la comarca de Motril, pues llevamos alrededor no, lo tengo aquí el dato objetivo. Hasta ahora, porque estamos en plena campaña escolar todavía, evidentemente, se han dado 10 charlas de acoso escolar y 14 de ciberacoso en aquellos centros educativos que no lo han solicitado, y de momento pues hemos llegado a 645 alumnos ese mensaje, y evidentemente también esta charla informativa, evidentemente, como se ha comentado aquí, va también para los padres, en el cual pues bueno, estamos pendientes todavía de concertando fechas y lugares y dándole toda la información al respecto. Hay que decir que en el caso de la comarca de la Costa, la Guardia Civil se encarga de todo el extrarradio de Motril, podríamos calificarlo así, ¿no? De todo menos Motril. Menos Motril y su anexo. Y ahí es la función de la Policía Nacional. Sí, Motril, nosotros llevamos dadas 15 charlas de bullying, 10 de ciberacoso, y nos quedan, porque estamos en todos los centros, tenemos que darle a todos los centros escolares que nos lo demandan, y la demanda es bastante importante. Este año se ha multiplicado la demanda de los directores de los colegios, quizás porque hay una mayor sensibilización con respecto a eso. Y sí es verdad que lo que nosotros hacemos desde nuestra posición como miembro de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, pues eso, es apoyar a la comunidad educativa en las demandas que ellos tienen en los centros, para decirnos qué quieren que les llevemos, si quieren ciberacoso, si quieren
acoso escolar. Si quieren denuncias, charlas sobre drogas, que también impartimos en los centros escolares, es muy importante para nosotros, es también el tema de las sustancias estupefacientes, los chavales jóvenes cuando empiezan los institutos, pero yo voy a ir más allá todavía. Y yo me gustaría trasladarle a los directores de los colegios algo que quizá he percibido desde el año 2005, porque en Motril nos podemos sentir satisfechos que somos pioneros dando charlas de acoso escolar. Nosotros empezamos a dar charlas de acoso escolar en Motril en el año 2005. Solo tenemos que irnos a las hemerotecas y encontraremos inmediatamente las charlas en los medios de comunicación. Y sí me gustaría, y aprovechando que está aquí el director del colegio, decirle y lanzar un llamamiento a los directores de los colegios de Motril, que son los que nos ven, y decirles que cuando se denuncia un caso de acoso escolar o se pone en marcha el protocolo de acoso escolar, el centro no pierde prestigio por eso. Y que muchas veces somos reticentes a poner en marcha ese protocolo porque pensamos que es que sí, a ver si lo podemos solucionar de alguna otra manera, y eso no es positivo. Hay que realmente lanzarse y en el momento que eso, evitar inmediatamente que ese acoso pueda tomar unas dimensiones mucho más grandes. Y lo digo porque me han llegado padres y madres a la comisaría que han querido hablar con nosotros y nos dicen, mire, es que yo he querido que pongan en marcha el protocolo de acoso escolar porque a mi hijo o a mi hija la están acosando y el director o la directora pues está intentando arreglarlo de alguna manera, pero que no veo la solución. Y yo entiendo que no hay ningún problema por poner en marcha el protocolo de acoso escolar. Lo que no es normal es que nos llegue a nosotros. Cuando a nosotros nos llega, la denuncia ya no es positivo. Sí, porque en muchos casos se ha dado de que no se ha puesto en marcha ese protocolo por temor. Puede ser. No sé el motivo por el que los directores, algún director lo ha hecho, no lo entiendo. Pero sí lo que sí entiendo es que cuando ya se llega a la comisaría de policía o cuando se llega al cuartel de la Guardia Civil a presentar una denuncia, ya no tiene sentido. Hay que evitarlo antes, y los directores de los colegios que tienen una gran experiencia, el profesorado tiene una gran experiencia, que puede atajarlo en el colegio, con la mediación de los alumnos que están con ese curso preparado para mediar, con los padres y con el centro escolar. Yo he estado en una mediación de 2 padres y estuvimos 2 horas allí y pudimos solventar el problema, pero es que nosotros no somos los que tenemos que estar ahí, son ellos que son los que están más cercanos, que conocen más a la familia, que conocen al niño y que de alguna manera pueden resolver ese problema. De hecho, la Consejería de Educación ha sacado unas instrucciones, que por eso hay un poco más de movimiento en los centros escolares, quizás por eso, porque estableciendo un protocolo de actuación de cómo tenemos que actuar los centros escolares en caso de solo enterarnos, escucharlo de algún... Este año, además, esas instrucciones vienen muy claras, en un sentido que antes no estaba, que es que, por ejemplo, cuando algo no ocurría en un centro escolar, pues no se atajaba, ni se tenía en cuenta. Si lo que había ocurrido era por la tarde, sin embargo, ahora, si alguno de los acosados o los acosadores son del centro escolar, aunque el acoso ha ocurrido fuera del centro y fuera de horario escolar, tenemos que considerarlo tenemos que abrir el protocolo dentro del centro escolar. Es decir, que se está acercando un poco las vías para que se pueda actuar desde todos los ámbitos, desde el educativo, por supuesto, aunque eso haya ocurrido por la tarde o un sábado, un domingo o a la hora que sea. Entonces, las instrucciones que ha sacado la Consejería vienen muy claras, vienen bastante resumidas y bastante claras para que actuemos, son 7 u 8 hojas, y vienen indicando desde el momento que se conozca por causa de cualquiera que dé el aviso de que puede ser un acoso, pues se abre un protocolo donde tiene unos protagonistas, unas personas que son las responsables, y se va sistematizando lo que es el proceso de ese informe que hay que ir haciendo, incluso llegando a las fuerzas de seguridad si hay que llegar desde el centro escolar. Siempre puede ser el caso de que el acosador no sea un menor, que sea, por ejemplo, un adulto, como se llama grooming, creo que se llama el término que se usa, y entonces, pues, o sea que hay que intervenir según ponerlo en conocimiento del inspector educativo que tenga de referencia, y es un protocolo bastante claro que yo creo que va
va a acotar o va a cortar lo que es el tiempo y el que la gente no pueda esconderse detrás de decir, pues, vamos a intentar salvaguardar un poco el que vaya, que esto no sea, que no sea, el escándalo que vamos a dar, que eso es una absurdez, porque eso lo que hay que hacer es intentar de la manera más íntima posible para hacer el menos daño posible a las víctimas y a todos, en todos los casos, por si tanto como si fuera como de verdad, como si no fuera de verdad, para intentar no hacer daño en falso, daño que luego hagamos desprestigiado o hacer más daño a las víctimas, pues llevar un protocolo adelante, pero en secreto, pero no parar. Eso de que no debemos de callarnos estos casos, porque se pasa de una cosa así y hemos leído en la prensa en muchas ocasiones que llegan las víctimas a suicidarse o a desaparecer del mundo por culpa de la presión que están sometidos, por un caso de estos que parece una necedad, parece una cosa tonta o una cosa de niños, como estaba diciendo el compañero, pero hay que actuar desde el primer momento, y ahora nosotros los directores de los centros educativos estamos obligados, según las instrucciones que nos ha mandado la consejería, y yo creo que esto va a reducir esto. Ha habido una reunión incluso, como dijiste tú también al principio, este año en Granada, de todos los directores de la provincia, para intentar este problema atajarlo lo más rápidamente posible y que no se convierta en un problema más grave de lo que es, de que se convierta en lo que es eso, que sea una tontería tonta de verdad. Pero ¿quién debe ser el que active ese protocolo? ¿El padre denunciando o advirtiendo a los profesores, a los maestros, el profesor, el maestro del centro educativo donde esté el niño determinado, que detecta en un caso de que ese chaval está teniendo una conducta anómala, distinta? ¿Quién tiene que activar ese protocolo? ¿Quién tiene que denunciar eso? Todos tenemos la obligación. Acosados, acosadores y compañeros de los acosadores, padres, madres, todos tenemos la obligación de denunciarlo, todos. Maestro, el que lo vea. A lo mejor el maestro no lo ha visto. El maestro le viene un niño, un compañero de clase y le dice: mira, que estaba muy triste fulanico, que le están diciendo unas cosas muy feas en el WhatsApp o en el Facebook. Pues a raíz de ahí tienes que ir tirando del hilo. O viene un padre o una madre y te dice: mira, que a mi hijo, este compañero lo tiene asustado, el niño no quiere venir a la escuela. Lo más normal que pasa en estos casos es que los niños no quieren ir a la escuela. Entonces tú tienes que investigar por qué un niño no quiere ir a la escuela. Que es que le están mandando tareas que no es capaz de desarrollar, o que algún compañero le está haciendo daño, o qué pasa. Entonces, el que se entere, en realidad es cualquier componente de la comunidad educativa que vea, que crea, cualquiera que pase por ahí, un vecino, un amigo, lo que sea que pase por ahí y vea que crea que eso es un acoso, que lo ponga en conocimiento de un maestro, una maestra, el director, la directora, el jefe de estudios, cualquiera de la comunidad educativa lo tiene que poner en contacto con la dirección del centro, principalmente la que tiene que llevar a cabo ese desarrollo, pero a través de la información que le vayan dando los agentes implicados en el tema. Lo que sí parece seguro es que el último paso debe de ser Guardia Civil, Policía Nacional, Guardia Civil. Debe de ser el último paso que se dé, ¿no? Hay que intentar frenarlo antes, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Ven, como ha comentado el director del centro educativo, en el momento en el que se tenga la más mínima sospecha de que pudiera haber un caso de acoso, hay que comunicarlo. No comunicarlo, se establecerá el protocolo de educación puesto para efecto, y luego, pues bueno, se sacará lo que se sacará. Pero evidentemente, si lo dejamos, si esa sospecha, vamos a dejarlo a ver qué pasa, el acoso cada vez se va intensificando más, con unas consecuencias muchísimo más graves para la víctima, evidentemente ya llega a unos resultados muchísimo más graves, y claro, los padres ya, que lo que hacen, pues se van directamente ya o bien a la comisaría, al puesto de la Guardia Civil, a denunciar unas lesiones, unas amenazas, unos daños, un intento de suicidio por parte de su hijo y de su hija, y en el caso, pues bueno, ya nos encontramos nosotros también con nuestras propias limitaciones, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta la edad penal de los menores. Si han alcanzado la edad de 14 años, muy importante esa barrera, porque si no, son inimputables, y por lo cual, como digo, las consecuencias poco podemos arreglar en ese sentido, en vía policial y en vía judicial. Y bueno, entonces simplemente resaltar eso, que en cuanto se tenga una menor circunstancia de que se pueda estar produciendo un acoso, hay que comunicarlo, y siempre tendrían las puertas abiertas a la comisaría y de Guardia Civil, siempre van a estar abiertas, evidentemente, para atajar esas cuestiones. Bueno, yo voy a aprovechar la ocasión que me da la televisión de Motril para lanzar un llamamiento a los padres que ven este programa, y que es muy importante que sepan que sus hijos, cuando están en una habitación solos con su ordenador dentro de casa,
se creen que están con la impunidad suficiente para poder insultar, amenazar, coaccionar a otros compañeros. Y eso tiene unas responsabilidades. No se crean que porque esté en la habitación, en casa, en el momento que se presente una denuncia, nosotros tenemos conocimiento y podemos saber desde qué ordenador ha salido, desde su casa, de su hijo. Por tanto, háganle llegar a sus hijos, cuando estén comiendo en casa, que esas actitudes pueden ser unas actitudes que van a tener una responsabilidad y un castigo, y que no pueden permitir el lujo de estar en una habitación, encerrado en su habitación, y creer que porque no se les vigila, no se les controla, que es que pueden estar insultando y amenazando a los niños en los colegios. Y lo digo esto a colación porque resulta que hay muchos niños que cuando se está dando charlas en los colegios y les explica que el que hagan una situación de estas, el que amenace, insulte o a través de las redes sociales a un compañero que piense que estando en su ordenador en casa, que no tiene ninguna impunidad, que tiene toda la impunidad, del mundo, que está equivocado, que eso tiene una sanción y se quedan con una cara de espanto terrible, como diciendo, ¿cómo es posible si yo estoy en mi habitación y en mi casa? ¿Cómo se van a enterar ustedes que yo estoy amenazando e insultando y eso? Pues sí, y quiero que los padres se lo hagan llegar a los hijos y le expliquen que eso no se puede hacer y que eso tiene una sanción y que les puede salir muy caro. Por tanto, aprovechando que tenemos esta oportunidad que la televisión motrileña nos da y a estos motrileños que son los que la van a ver, que hablen con sus hijos, que les expliquen que las redes sociales son para otras cosas y que no son para esto, y que no intenten hacer eso desde los ordenadores ni de ningún sitio, que las cosas no se resuelven así, que se resuelven con el diálogo, con la palabra, que es como pueden encontrar la solución de los problemas. José Miguel. Efectivamente, totalmente de acuerdo con el compañero, que desde las familias, pues desde los colegios estamos haciendo y seguimos haciendo lo mismo, pues hacerles ver que todos los actos que cometamos o todas las injurias o palabras o daños que le hagamos a unos compañeros o compañeras, pues que pueden ser trascendentes en la vida de esas personas, que le podemos hundir la vida a un niño, a una niña, a un compañero nuestro que era un niño como nosotros, que seamos más empáticos, que nos pongamos en el lugar de los demás y que pensemos que cada uno somos de una manera, que unos somos más grandes, otros somos más bajos, otros más altos, otros más gordos, otros más... y que todos tenemos nuestras características, nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, y a nadie nos gusta que las cosas malas nos las resalten y encima nos las resalten en un sitio donde las va a ver un montón de gente que ni nos conoce y nos están haciendo un daño impresionante. Entonces, que tengamos en cuenta eso a la hora de usar los aparatos tecnológicos nuevos, porque acabamos haciendo pues muchísimo daño a la sociedad y a todo. Y que seamos pues conscientes de que la vida está para vivirla y que la vida se vive una vez y no se vive más veces, y que estamos para disfrutar, para llevarnos bien, para trabajar juntos y no para estar discutiéndonos y peleándonos, y que hablemos más con nuestros hijos, que como padres que hablemos con ellos y que tengamos muy presente a nuestros hijos y los escuchemos y veamos a ver qué inquietudes tienen y por dónde van, y les demos lecciones de realmente de lo que es válido en la vida, lo que es de verdad bueno en la vida, el llevarnos bien, el resolver las cosas con la palabra, del diálogo y no enfrentándonos ni agrediéndonos, ni que todo eso no conduce a nada bueno, y que al final, como está diciendo el compañero, se va a salir a la luz y vamos a ser penados o castigados por eso, y eso es lo que no debemos de llegar en ningún momento. Sí, yo creo que la mayoría de la gente piensa, los jóvenes, e incluso, ¿por qué no?, los mayores, pensamos que cuando estamos escondidos detrás de un ordenador no saben nunca quiénes somos, cuando en cualquier momento se puede detectar. Estamos prácticamente ya terminando el programa, estamos ya sobre los 50 minutos de este espacio, hablamos y me gustaría terminar en el día de hoy con una recomendación para los jóvenes, para los padres, para todo el mundo que vea este programa e incluso para quien no lo vea. Bueno, yo sinceramente desde el ámbito policial que simplemente le diría a los jóvenes que tengan cuidado con lo que hacen, que pueden ser que sus conductas en las cuales consideran que es un mero pasatiempo puede repercutir en una conducta delictiva con sanciones importantes, y que evidentemente eso les puede luego acarrear y se lo puede llevar como un lastre para el resto de su vida, ¿no? A los padres, evidentemente, como se ha comentado aquí a lo largo del programa, pues que hablen con sus hijos, que le perciban, que le hagan sentir
la necesidad de educarles, que estén con sus hijos, que hablen, que dialoguen, que sepan que ellos siempre están a su lado y que cualquier circunstancia que ellos necesitan, que estén ahí para ayudarles, ¿no? Entonces, en definitiva, yo creo que el acoso escolar y el ciberacoso es una cuestión en la que todas las instituciones debemos de trabajar en el mismo sentido, cada uno poniendo nuestro granito de arroz donde podamos. Pero sí que es cierto, y yo sí que quiero hacer hincapié, que cuando llega una denuncia a un cuartel de la Guardia Civil, yo considero que algo ha fallado anteriormente, algo ha fallado. Ya bien sea por los propios padres, en la mayoría de los casos, o por otras circunstancias. Pero bueno, cuando llega al cuartel, quiere decir que ya no tiene solución, ya tenemos que interponer otra vía y bueno, y con otras consecuencias, evidentemente más nefastas, ¿no? Bueno, yo quiero terminar pidiéndole a las familias tolerancia, respeto y diálogo, mucho diálogo. Y eso a los padres para que se lo hagan trasladar a sus hijos. A los niños hay que educarlos en la tolerancia, en el respeto a los demás y en el diálogo. El diálogo es la solución a todos los problemas. Cualquier problema, si se habla, resulta que es menos problema. Y si nosotros tenemos la capacidad para poder permitirnos el lujo entre comillas, de dedicarle a nuestros hijos 15 minutos al día para escucharlos y conocer sus inquietudes, para escucharlos y conocer el día a día de su quehacer, tanto en el ámbito escolar como en la calle, podremos conseguir conocer a nuestros hijos, que realmente muchas veces cuando fallamos es porque eso no lo conocemos, y de alguna manera conseguir que nuestros hijos puedan tener el día de mañana un porvenir siendo grandes hombres con respeto y con tolerancia hacia los demás. Y eso es lo que nosotros intentamos aquí hoy, de alguna manera trasladarles nuestra visión desde el punto de vista de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, tanto de la comunidad educativa, para ayudar con nuestro pequeño grano de arena a que esto pueda revertir a una situación mucho más cómoda para las familias y en definitiva para la sociedad. Bueno, yo pedirle a la familia y a los jóvenes que presencien en algún momento algún caso de acoso, que por favor no se callen y que se dirijan primero a los centros escolares donde están, a profesores, directores o lo que sea, y que no dejen el asunto como algo que no lo vean, que no tiene importancia, porque puede tener mucha importancia. Que sean los profesores o los directores de los centros escolares los que le den la importancia que tiene que tener o no tiene que tener, que hagan el filtro para poder saber si eso es realmente importante o no importante, pero que no lo dejen ahí, y las familias, las madres y los padres, que no dejen, que no se callen, que vayan directamente al centro escolar y manifiesten qué ha pasado, qué sucedió, para que ahí se valore si eso es un caso de acoso o no un caso de acoso, y se pueda cortar o incluso poner las medidas adecuadas para que eso, y como están hablando los compañeros, que reitero en todo, pues el diálogo es la mejor manera de resolver los problemas. Y probablemente esa familia, si le ponen cara a la persona o al niño que se ha acosado, o el acosador lo ve y habla con él, probablemente se genere empatía y pueda producirse lo que se acabe quedando en nada, en algo que se arregle ahí y no llegue a ser un caso de las fuerzas de seguridad, una denuncia que a la larga pues produce más daños mayores daños a la hora en la vida de esas personas. Perdón, ¿y se corrige cambiando de centro escolar al niño acosado o intentando tomar medidas con los acosadores? Las medidas con los acosadores y con la víctima es la mejor manera de trabajar con ellos. De hecho, el protocolo que hemos dicho antes viene indicando que hay que trabajar con esos alumnos que son acosadores y con los que han sido acosados. Y cambiarlo de centro es huir de un problema. El niño, si está siendo acosado, probablemente ahí hay una problemática de un niño que tiene un complejo de inferioridad o algún problema, o una carencia afectiva, o no tiene unas relaciones con los padres, a lo mejor los fluidas que estamos hablando que deberían de ser, o no se siente escuchado, puede haber multitud de casos. Pero cambiando de centro, desde luego, no se soluciona el problema. Probablemente ese niño en otro centro tendrá otros problemas con otros tipos de niños. No serán esos niños, pero serán otros. Y la solución no está ahí, porque además al que ha acosado no se le ha cortado no se le ha visto, no se le ha hecho ver que lo que está haciendo es algo daño, que está haciendo daño y que está haciendo mal hecho lo que está haciendo, y seguirá haciendo. Puede ser
luego un delincuente en potencia a la larga. Entonces hay que atajar ese problema. Y si lo cambias de centro, estás como huyendo del problema y no estás solucionando el problema. Lo que hay es que denunciarlo a las autoridades educativas del centro y que las autoridades educativas del centro pongan en marcha este protocolo de actuación y ahí seguramente se soluciona. Si de ahí no se soluciona, pues ya habrá que pasar pero será un filtro importante para no empezar por la casa por arriba. Sí, totalmente de acuerdo. Además, hemos puesto el foco en los acosadores y en las víctimas. Y quizás nos hayamos olvidado o hemos dejado de lado a los observadores. Los observadores son los propios alumnos que saben y conocen de los casos de acoso escolar, que son mayoría y que muchas veces ellos, por temor, por no querer problemas, en un sentido, pues se callan. A esos alumnos que conocen son los que realmente tienen la fuerza para que un acoso escolar llegue a producirse, se llegue o por el contrario se llegue a resolver y se llegue a sustanciar. Dependiendo de la posición que tomen esos observadores, así se va a resolver el caso. Importantísimo la posición que estos observadores, que estos alumnos que saben de lo que se cuece en el centro educativo, la postura que tomen para la resolución del caso en uno u otro sentido. Yo les digo a los niños en las charlas, el acosador es culpable, el que lo ve y lo tolera también. Por tanto, se le hace mucho hincapié en las charlas de que son las personas que pueden evitarlo. Y entonces, si un niño piensa que por miedo, porque le van a tratar de chivato, porque no entienden la palabra chivato, creen que es mejor callarse y no decir nada, al final son tan cómplices del acosador como ellos mismos son. Se convierten en acosadores de esa manera. Por eso se le hace mucho hincapié en las charlas de que tienen que denunciarlo al profesorado. Y sí es verdad que si el profesorado no puede con él, pues tendrá que mandarlo a las fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, que será la Fiscalía la que tendrá que determinar las circunstancias en las que el niño necesita, o a lo mejor necesita otro eso. Pero yo, con lo que estaban diciendo anteriormente, y como lo que decía el director, yo no aconsejo a ningún padre que sufra a su hijo acoso escolar de que lo retire del centro, porque el problema no es el niño, el problema está hay que enfocarlo y la luz hay que ponerla en el acosador, no en el acosado, y sacar al niño del centro escolar, creamos un trauma en ese niño que eso le va a arrastrar durante toda su vida. ¿Por qué? Porque huye del problema, y como no lo resuelve, ni lo ataja, ni se enfrenta a él, al huir estamos creando a un niño débil para afrontar la sociedad del día de mañana. Pero en cambio la mayoría de las veces se soluciona de esa forma, ¿no? Muchas veces se soluciona de esa Cambiando forma, mal hecho. No digo que sea la solución, digo que la solución que optan los padres es coger y decir, pues si estoy en tal centro me voy al otro, y así esos niños por lo menos ya no van a tener... Pero si es que ese problema va a seguir, porque si esa niña o ese niño acosador la tiene cogida con él o tiene esa obsesión con ese niño, tiene las redes sociales, lo va a volver a hacer, lo va a seguir haciendo en otro centro, igualmente. Sí, porque ya han cambiado, como decíamos al principio, ha cambiado la forma de actuar, que ya no es simplemente en el patio, ya no es cuando entra, cuando sale de clase, sino ya también es a través de las redes sociales. Don Francisco Pérez Polo, inspector jefe y responsable de la Policía Judicial de la Comisaría de Motril, muchas gracias por estar aquí. A ustedes por invitarnos. Don Rafael García Ros, teniente Ros, de la Guardia Civil y responsable del plan director de la Comandancia de Granada. Gracias por estar aquí. A usted de una forma especial porque ha tenido que desplazarse de Granada. Nada, no nos cuesta ningún trabajo. Un placer. Estamos cada vez más cerca. Sí, evidentemente. Además tenemos buenas comunicaciones, sí. Afortunadamente ya tenemos hoy la autovía y se tarda un poquito menos. Y don José Miguel Ruiz Rodríguez, director del Colegio San Antonio, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme y un placer compartir esta mesa con estos grandes compañeros, grandes profesionales. Y a ustedes, esperemos que la serie de recomendaciones que le han dado en el día de hoy sobre acoso escolar y sobre ciberacoso les sirvan. Y ya lo saben ustedes, si detectan que su hijo tiene alguna conducta anómala, que pueden sentir que está siendo acosado, lo primero que tienen que hacer es dirigirse al profesor tutor que les está dando clase a su hijo, si no les hace caso al director, y si no, pues ya saben, a seguir para arriba. Gracias por estar aquí y recuerden, todas las semanas aquí hablamos de un tema de actualidad de Motril y comarca. Les espero la próxima semana con un nuevo tema. Hasta luego.